Bueno, continuamos la reunión. Creo que es ya la reunión número 60 de esta comisión de seguimiento del COVID, que arrancó el 27 de febrero cuando nos empezamos a preocupar por las alertas internacionales de la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea y la pasividad del Gobierno de España. En esta ocasión nos acompañan las ministras, exministras de Sanidad, Ana Pastor y Dolors Montserrat, así como los exsecretarios de Estado de este área, Mario Garcés y Rubén Moreno, y también están el resto de la comisión, los exconsejeros de Sanidad que están en los grupos parlamentarios, la ministra Elvira Rodríguez, también los vicesecretarios del área, la secretaria de Estado de Turismo, el exsecretario de Estado de Innovación y el consejero de Interior, Enrique López, porque hoy nuestra idea es trasladar cuál es este plan B en materia, sobre todo hoy, de marco jurídico eficaz frente a la pandemia, también en medidas que se deben ir modificando y mejorando en materia sanitaria, sin olvidar el apartado económico, social, hoy muy centralizado en el sector turístico. Sí que tengo que decir, está presente el consejero de Sanidad de Madrid, pero para otros consejeros que están conectados telemáticamente, sí que quiero empezar dando un mensaje de ánimo y de todo el apoyo a las administraciones autonómicas, locales y provinciales y, por supuesto, al Gobierno de España. Lo primero que tengo que decir es que todo lo que digamos aquí, todo lo que hemos venido diciendo es porque lo que nos mueve es la salud de los españoles y, por tanto, intentaremos ser útiles y, por desgracia, esto me recuerda a la reunión que tuvimos el 9 de marzo, que salía a los medios ya para lanzar un mensaje casi desesperado que nos hacían llegar las administraciones en las que gobernamos para que el Gobierno se moviera. Y esto no es confrontar con el Gobierno, esto es intentar ayudar e intentar trasladar una idea de que hay que actuar y que nos da la sensación de que el presidente del Gobierno, como pasó en marzo, vuelva a ir por detrás de los acontecimientos. Y hay un punto intermedio entre el estado de alarma, el cierre total de España y lavarse las manos. Sentido figurado, dejar la acción a las administraciones o, en sentido estricto, solo confiar en la responsabilidad individual de los españoles, que es muy importante, pero que para eso estamos los políticos y las administraciones y para eso está la oposición, para intentar aportar y también para decir lo que se está haciendo mal. Aquí, como decía, hay dos ministras y dos secretarios de Estado que afrontaron dos epidemias, afortunadamente no llegaron a pandemias y tuvieron poca incidencia en contagios y en mortalidad. El SARS, en el Gobierno de la ministra Pastor, el ébola en el Gobierno de la ministra Montserrat y los instrumentos jurídicos que ellas utilizaron siguen en vigor. Luego hablaremos de ello. También los recursos de un Sistema Nacional de Salud y de un sistema institucional que debería seguir funcionando. Permítame que haga referencia a qué ha pasado desde marzo, por qué cuando el Gobierno evitó tomar medidas a tiempo a España la crisis la afectó de forma asimétrica. Lo hemos dicho muchas veces, pero permítame que lo vuelva a hacer porque justo ayer un medio de comunicación nacional muy importante, en primera plana, hacía ya una estimación del número de víctimas por COVID, 44.800, muy en la línea de lo que tres institutos oficiales del Estado, el Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia, la Seguridad Social, dependiente del Ministerio del Ramo, y también el INE, dependiente del Ministerio de Economía, venían diciendo. Algunos lo cifran en 45, 43, 41 de la Seguridad Social. Nosotros creo que está en el torno de los 45.000 fallecidos. Da una dimensión de que somos el país con más afectación por 100.000 habitantes, solo detrás de Bélgica, que tiene un cómputo de muestreo de las víctimas distinto, mucho más exigente, y como ha dicho la Universidad de Cambridge la semana pasada, somos el peor país del mundo desarrollado que ha gestionado esta pandemia. Y esto no lo digo solo como crítica, sino como crónica y, por tanto, como intento de mejora, que no nos vuelva a pasar. Vamos a empezar ya a trabajar en las alertas que nos están llegando. Sin embargo, vemos que el ministro de Sanidad está desaparecido. Nos lo comentaban a los consejeros, no está dando unas instrucciones claras, precisas, en el marco de coordinación de la legislación en vigor, que no solo le permite, sino que le obliga en materia de pandemias y de enfermedades transmisibles con alertas internacionales a tomar la labor de dirección. Tampoco vemos que la ministra de Turismo esté teniendo una posición clara ante una crisis mayúscula que ya afecta a la recomendación de no viajar a España por parte de países tan importantes como Noruega,
o Bélgica, y tan importantes y que afectan tanto a nuestros destinos turísticos como el caso del Reino Unido. Creo que esto es de máxima gravedad y el Gobierno no debería enterarse por la prensa, como parece que ha hecho la ministra de Exteriores, mientras, no sé por qué, estaba hablando con el alcalde de Gibraltar de que unos colegas, simplemente en un país tan cercano, tan amigo y tan, espero yo, con buenos contactos como el Reino Unido, había decidido una decisión tan drástica que da la puntilla a un sector turístico que se estaba recuperando con mucha dificultad. Y también no entendemos por qué el Ministerio de Fomento no establece protocolos eficaces de la llegada de los turistas internacionales a los aeropuertos. Lo venimos reclamando desde hace ya más de un mes. Y no entendemos por qué el Ministerio del Interior no está actuando con la llegada de inmigrantes que puedan estar contagiados por COVID, que es lo que hoy pedían 2 presidentes autonómicos, y es su competencia. No es que pidamos que actúen frente a competencias autonómicas, sino que es una competencia estrictamente estatal. En definitiva, creo que ha habido un exceso de triunfalismo. Yo recuerdo las palabras del presidente del Gobierno el 4 de julio diciendo «hemos derrotado a la pandemia». Quizá tenía que ver que estaba en plena campaña electoral en País Vasco y en Galicia. Hemos venido diciendo desde hace muchos meses que el intentar ocultar lo que estaba pasando en hospitales o en residencias de mayores hasta que la pandemia se dio por finalizada por el Gobierno, quizá tiene algo que ver con la relajación que estamos viendo en algunos colectivos, sobre todo jóvenes. Nos decía el consejero de Madrid que estos rebrotes ya afectan en un 30% a población joven y a población también visitante que viene de otras partes. Por tanto, creo que al final el hecho de que solo se vieran imágenes de Bérgamo o de Estados Unidos o de Brasil no nos puede inducir al error. Ha habido una gran afectación en muertes, en enfermedades, que hay ahora incluso pacientes que no se han recuperado y, sobre todo, una gran afectación social en salud mental y económica. Y me gustaría también hacer referencia a lo que ha hecho el Partido Popular estos meses y que vamos a volver a hacer. En primer lugar, apoyo. Nosotros apoyamos, por mucho que la propaganda institucional lo intenta tapar, apoyamos con 3 prórrogas el estado de alarma cuando el colapso de las UCIs hacía imprescindible medidas tan drásticas, pero empezamos ya a decir, en cuanto se alivió ese colapso hospitalario, que se podían tomar otras medidas. También apoyamos decretos económicos, incluso el de la nueva normalidad, ya anunciando que iba a ser ineficaz, como estamos viendo, y pidiendo que se tramitara con urgencia como proyecto de ley, cosa que no se ha hecho. Y apoyamos también nuestra labor parlamentaria en la Comisión de Reconstrucción, una comisión de reconstrucción en la que los vocales aquí presentes intentaron llegar a acuerdos muy importantes en materia sanitaria, luego pasaré por ahí, también en materia social, económica y en el marco europeo, es decir, institucional. En segundo lugar, además del apoyo, ha sido la alternativa. Nosotros venimos presentando eso que llamamos Plan B, Plan Alternativo, en materia económica, sanitaria, jurídica, que pensábamos que era fundamental y que ha emanado precisamente de los expertos que estamos aquí reunidos y que luego detallaré en esos 3 campos esenciales, como decía, hoy marco jurídico, sanidad y el campo económico muy dirigido al turismo. Y, en tercer lugar, las propuestas que se han venido sucediendo en los meses y que muchas de ellas no se nos han tenido en cuenta. Recuerdo cuando pedíamos que había que hacer test masivos, se nos decía que era imposible. Recuerdo cuando decíamos que había que hacer la mascarilla obligatoria, nos decían que eso era inútil. Esto todavía nos tendrán que explicar por qué luego la hicieron obligatoria. Quizá tiene que ver por la inutilidad para acceder a los suministros suficientes de material, incluso para los sanitarios. Dijimos que había que crear una Agencia Nacional de Coordinación y Supervisión de Pandemias y de Coordinación y Dirección sobre las comunidades autónomas, haciendo además al Consejo Interterritorial que sus resoluciones tuvieran efectividad inmediata. Dijimos que había que establecer unas nuevas tecnologías en aplicación, huella digital, pasaportes inmunológico y rastreo de contactos automatizado. La ministra de Economía, la señora Calviño, en el mes de junio dijo que esta aplicación estaba en ejercicio piloto, la huella digital. No hemos sabido nada más, ahora vendría muy bien. Dijimos que había que tener un pool nacional de profesionales que se puedan mover por el territorio nacional y también una reserva estratégica de material. Dijimos que había que fomentar la investigación nacional y que había que medicalizar las residencias y atender al cuidado de los mayores como una pata más del sistema de atención sanitaria. Bien, creo que de esto se hablará mucho, por desgracia, porque se ha hecho muy poco por parte del Gobierno y lo lamentamos. Aquí sigue la mano tendida,
para legislar o acordar las medidas urgentes desde esta misma semana para que este marco se pueda cerrar. Y empiezo ya con los 3 puntos fundamentales y disculpen a los que nos están siguiendo la profusión o los tecnicismos en alguno de los puntos, porque de aquí directamente va el registro de las Cortes Generales para intentar que se pueda legislar en procedimiento de artículo único y en procedimiento de urgencia, tal y como faculta nuestro reglamento del Congreso. El plan jurídico, decíamos que en el artículo 19 de la Constitución limita a los poderes del Estado cualquier limitación de un derecho fundamental. Eso nos llevaba a decir que el estado de alarma tenía que ser muy temporal, muy tasado, como en el resto de los países de nuestro entorno, sobre todo en la Unión Europea, que ya en resoluciones del Consejo y de la Comisión pedía a los pocos países que quedaban con esos procedimientos excepcionales, en ese momento España, Hungría y Polonia, que retiraran esos procedimientos y fueran a la legislación ordinaria. Decíamos que ya había 3 leyes que permitían el mando sanitario único, y son las leyes de salud pública en su artículo 14, la General de Sanidad en su artículo 26 y la Ley de Cohesión en su artículo 65. Esto lo digo porque hay gente que dice que el PP es incoherente por pedir ahora mando único o más coordinación. No engañen. Estas leyes están en vigor desde el año 86. Por tanto, el mando único o la coordinación o el refuerzo a las autonomías no es que se pueda hacer o que se tenga que acudir al estado de alarma. Es que tendrían obligación, si hay ya casos como los de Aragón, los de Cataluña, ese tipo de rebrotes, en reforzar esa posición del Ministerio que tiene competencias exclusivas en materia de pandemias declaradas a nivel internacional. Y en cuanto a la limitación de movimientos, nosotros, nuestra opinión, y sigue siendo esta, pensábamos que había legislación en vigor, tanto con la Ley de Seguridad Nacional como con la Ley de Protección Civil, como la propia Ley Orgánica Sanitaria del 86, que permitía hacer esta limitación de movilidad y, además, cobertura en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el Reglamento Sanitario de la OMS para hacerlo en casos de pandemia. Recuerdo que hay países como Italia que lo hicieron vía decreto, no legislando, como hicieron, por ejemplo, países ad hoc, es el caso de Francia. Pero en todo momento dijimos, y es a lo que venimos hoy aquí, que si el Gobierno, por lo que fuera, todos tenemos nuestra opinión, piensa o sigue defendiendo que esta legislación en vigor no es suficiente, nosotros proponíamos que la pudiéramos modificar de manera urgente y que lo hiciéramos en base al artículo 93 del reglamento del Congreso, que lo permite hacer en unos 15 o 20 días. Es decir, que se podría dejar ya legislado en el mes de agosto. Nuestro plan alternativo se basa, en primer lugar, en el artículo 43 de la Constitución, el derecho a la protección de la salud de todos los españoles, y vamos a centrarnos en 2 leyes. En la Ley Orgánica del 86, que por su carácter orgánico es la que puede limitar derechos fundamentales, ante la duda de quien diga, no, es que una ley no debe limitar derechos fundamentales, hay que declarar estado de alarma, porque es más garantista. Hombre, hay infinidad de leyes que declaran y limitan derechos fundamentales y no creo que a nadie cuando le enjuician o a nadie cuando le retiran la capacidad de circular con su vehículo tenga que verse sometido a la declaración de un estado de alarma. Hay legislación en nuestro ordenamiento jurídico, generalmente con la figura de ley orgánica, que limita derechos fundamentales sin necesidad de acudir a excepcionalidad constitucional. Si no, sería imposible una convivencia lógica en cualquier país democrático. Pero nos fijamos en esa ley porque ya está aprobada y porque es modificable en sus artículos en los que pensamos que hay un marco perfectamente válido para hacerlo. Tenemos que decir que esta ley regula la materia de enfermedades contagiosas en su artículo primero y ya ahí dice directamente que las administraciones públicas en su ámbito de competencias podrán adoptar las medidas que consideren por razones sanitarias de urgencia o necesidad. Al hablar de las enfermedades transmisibles, se ocupa en el artículo 3 para decir que esas medidas oportunas para el control de los enfermos, allá trata de los enfermos, de las personas, o las personas que han estado en contacto de los mismos, también pueden facultar medidas que se consideren necesarias para evitar la transmisibilidad de esas enfermedades. Y en su artículo 2 habla también de las personas enfermas y de las personas que pueden contactar con ellas. Por tanto, nosotros pensábamos que este artículo era suficiente para regular la limitación y las medidas frente a las personas enfermas,
frente a las administraciones que actúen en una pandemia y frente a los contactos de esas personas enfermas, como digo. Bien, nosotros lo que planteamos aquí es que no hay un vacío legal, pero vamos a tomar como analogía el Reglamento Sanitario Internacional del 2005, que sí que concreta más las actuaciones de las administraciones públicas para materias epidemiológicas en la propagación de infecciones o de contaminación, dice en este caso también, no solo de ámbito de salud. Y en este caso hablan de cuarentena, hablan de aislamiento y tratamiento, hablan de localización de contactos, de denegación de entrada a personas sospechosas, de denegación de entrada a personas no afectadas, esto es muy importante, y de aplicación de pruebas y restricciones de salidas a todas ellas. Pues bien, esto además que ha sido ratificado por sentencias tan importantes como la de Estados Unidos del 21 de diciembre del 2001 o como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 25 de enero del 2005, nos propone plantear una modificación del artículo 3 de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud del año 86 para que incluya la realización de acciones preventivas en materia general y para que adopte la posibilidad de el sometimiento a cuarentena, a aplicación de otras medidas sanitarias para las personas sospechosas, el sometimiento a aislamiento y tratamiento cuando así proceda y la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas. Y también, en su apartado C, propondríamos que trate el control o la limitación de las entradas y salidas en la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona. Y en su artículo segundo planteamos algo muy importante, que todas las medidas se tomarán conforme a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Por tanto, la ley orgánica se puede plantear, insisto, esto no es inédito. Hasta ahora esto ocurre también en otros procedimientos, como la habeas corpus, en el que se puede regular por ley orgánica esta limitación de movilidad. Como queremos ser muy garantistas, y se está viendo ahora mismo en la ratificación de los tribunales contenciosos administrativos ante la declaración de aislamiento, de confinamiento de localidades, y para dar agilidad pero seguridad jurídica, planteamos también una modificación en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, separando dos términos jurídicos fundamentales. Una cosa es la limitación de un derecho y otra cosa es la privación del derecho. Por tanto, cuando se decida la privación de un derecho, por ejemplo, la reclusión forzosa en un domicilio o el internamiento hospitalario forzoso de un enfermo, pensamos que la jurisdicción contencioso administrativa tiene que seguir autorizando esos procedimientos. Sin embargo, la limitación, insisto, como pasa en otros ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico, más allá del control efectivo que se tiene que hacer ante recursos o ante cualquier tipo de petición de tutela judicial efectiva del afectado, pensamos que esa limitación se puede hacer en base a la ley orgánica que, como digo ahora, planteamos su modificación. Insisto, la privación de un derecho tendrá que estar, como siempre, autorizada por el tribunal correspondiente. La limitación se puede hacer en base a esta ley orgánica del 86 que planteamos su cualificación o completarla, ya que el Gobierno en estos 3 meses no ha visto que pueda ser susceptible de usarse sin acudir al estado de alarma. Además, en esta modificación de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, añadimos 2 apartados para dejar claro que cuando sea una comunidad autónoma o el Gobierno de la Nación los que limiten, en este caso exista una privación de derechos, pueden acudir al Tribunal Superior de Justicia correspondiente o al Tribunal Supremo. Esto da mucha garantía y creo que además responde a las quejas que hemos oído de los presidentes autonómicos e incluso de algún ministro cuando decía que esto, claro, dependen de un juez en la provincia correspondiente. Bueno, pues como son resoluciones que dictan los gobiernos autonómicos que han emanado en su toma de posesión de las asambleas legislativas o el Gobierno de la Nación que responde ante el Supremo, pensamos que es bueno, en este caso, decir que sus actos y resoluciones puedan depender de los TSJs y de la sala correspondiente del Tribunal Supremo. Disculpen la amplitud, pero creo que es muy claro dejar claro que nosotros queremos garantía, sin duda,
de los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo eficacia, rapidez, agilidad, seguridad, protección, que es para lo que el legislador sacó adelante esta ley orgánica en el 86 y ya más no podemos hacer. Estamos dando un plan B ya como legisladores diciendo hasta en qué apartado, hasta en qué otras leyes vinculantes esto se debería cambiar. No encontraría ningún motivo por la cual el Grupo Parlamentario Socialista no se sentara con nosotros hoy mismo para tramitar este proyecto de ley de manera urgente, o incluso si quisieran aprovechar la tramitación de alguno de los reales decretos en proyecto de ley, nos abriríamos a que se pudiera legislar dentro de esas otras normas. Paso al segundo tema, que será más breve. En el entorno turístico, las cifras que nos llegan son muy preocupantes. Estamos hablando ya de que se ha desplomado el 80% del negocio turístico a nivel nacional. Eso los operadores cifran en 124.000 millones de euros de pérdidas. Eso ya ha pasado. Ahora mismo tenemos solo un 30% de los hoteles abiertos y un 50% de las agencias operando. Esto, si no se evitan los cierres de apertura de corredores seguros de países que ya han dicho que no se puede visitar España, caería otro 10% la apertura de los hoteles y el negocio turístico. O sea, nos quedaríamos a un 20%. Hay que recordar que este sector representa el 13% del PIB y el 11% del empleo nacional. Y además es tractor de la industria cultural, de la industria de hostelería, gastronomía, el canal Horeca y por supuesto, de toda la industria relacionada al transporte, al comercio, por no decir otras muchas en cuanto a el turismo de residencia, en la que hay mucho empleo asociado al mantenimiento de las casas al margen de lo que es eminentemente el sector hotelero. Pues bien, nosotros planteamos 5 puntos muy claros. El primero es que pedimos que el Gobierno asuma el coste de las pruebas de PCRs a los viajeros que puedan venir de otros países o incluso a la salida de España hacia los países de origen. Creo que esas pruebas ya son accesibles, tanto en precio como en adquisición en los mercados internacionales y en los laboratorios y en las fábricas nacionales, y creo que es un precio asumible para que esos turistas que vienen aquí 15 días, en vez de quedarse en sus lugares de origen, pues ese coste lo asuma el Gobierno dentro de las ayudas, por cierto, que ha dicho y anunciado que va a hacer al sector turístico. En segundo lugar, queremos un plan de choque a corto plazo fiscal. Son medidas fiscales específicas, además de las ya conocidas, en las que pedíamos que hubiera atrasos del ingreso de los impuestos, por ejemplo, de sociedades para las empresas turísticas. También pedimos una reducción de los tipos del IVA para que sea temporalmente súper reducido para el sector turístico. Pedimos que haya una bajada de tasas aeroportuarias del 25% durante el año 20 y 21. Y pedimos, por supuesto, la eliminación de cualquier tasa que grave pernoctaciones en nuestro país e incentivos fiscales a actividades turísticas. En tercer lugar, pedimos que se mantengan y se mejoren los canales de liquidez, crédito SICO y liquidez que pueda estar dando el Gobierno, y en especial, en cuarto lugar, los que vengan de Europa. En esos planes, en esos plan de reformas nacional, pedimos que el turismo, por lo que pesa en el conjunto del PIB y en el empleo nacional, debería al menos recibir el 30% de esos proyectos. Además, es un sector muy vinculado a la sostenibilidad medioambiental, a la digitalización. Por eso pedimos que vayan ya preparándose esos proyectos cuanto antes mejor. Y, por último, solicitamos que los ERTE se prorroguen hasta fin de año, o metemos, si la temporada va tan mal como parece, incluso que se puedan ampliar al primer trimestre del año 2021. Y, por último, en materia sanitaria, en materia de modificación y refuerzo de leyes en el ámbito de la salud. Nosotros, como dijo la portavoz de la comisión, no renunciamos a que se pueda acordar en agosto el Plan Cajal. Hemos sido, creo que, muy responsables y muy generosos a la hora de aprobar las conclusiones de esta comisión, incluso algunas que no nos parecían que eran buenas, pero lo que pedimos, y figura en el texto, es que el Plan Cajal, un pacto de Estado, como fue el Pacto de Toledo, sobre el Sistema Nacional de Salud, el Sistema de Atención a Mayores, el Sistema de Investigación Nacional y la Industria Sanitaria y Farmacológica Nacional, se deba negociar ahora. No hay tiempo que perder y, de hecho, si se hubiera negociado hace 2 meses cuando lo propusimos, a lo mejor no teníamos que comparecer hoy para pedir medidas de contención de lo que está pasando. Aún así,
y no con la urgencia de lo que acabamos de explicar en materia jurídica, lo digo muy claro. O sea, ahora lo fundamental para esta semana es modificar la ley orgánica del 86 y la ley de Tribunal Contencioso Administrativo, pero sí con la urgencia que se pueda. Planteamos completar 7 leyes del ámbito sanitario. Voy a exponer 5 puntos de las 2 fundamentales para los rebrotes y el resto las dejo enunciadas y, por supuesto, como siempre, pues las detallaremos por escrito y nuestros portavoces podrán hacer los briefings oportunos en sede parlamentaria. La primera es la Ley General de Salud Pública. En este caso, pedimos que se haga de urgencia la obligatoriedad de planes de contingencia para emergencias y la evaluación de los indicadores de salud pública. En segundo lugar, el carácter vinculante y la aplicación estricta de las alertas internacionales de la OMS o del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. En tercer lugar, un plan de acceso a los profesionales sanitarios, trabajadores, empleados públicos y voluntarios a los equipos de protección individual homologados y una provisión de reserva estratégica. No queremos volver a los aplausos en los balcones solo para acordarnos de los contagiados o de las víctimas entre los médicos, sino por la labor que estoy seguro harán si es necesario volver a curarnos, volver a cuidar de nuestra salud. No caigamos otra vez en el abandono de los profesionales sanitarios que sitúa a España a la cabeza de contagios a nivel internacional en todo el mundo, algo que es intolerable. En cuarto lugar, pedimos canales de plena transparencia sobre datos de fallecidos. Es muy triste tener que decir esto. Los españoles no se fían de las estadísticas oficiales, no se fían los medios de comunicación, no se fían las universidades internacionales, no se fían ni los propios institutos públicos. Tenemos que saber cuánta gente fallece en España para rendirles homenaje, pero también en este caso para evitar rebrotes y tener muy sistematizado de qué fallece cada persona, en contacto de quién ha estado y quién tiene síntomas o no tiene síntomas y puede estar contagiado. Y por último, hay que revisar y además urgentemente la política nacional de vacunas, porque se nos van a juntar los rebrotes con la campaña de vacunación de la gripe. Y eso ya sí que puede ser un caos en la atención hospitalaria, de que personas con síntomas de gripe común vayan pensando que tienen coronavirus, y sobre todo tendremos que saber quién se tiene que vacunar y tendremos que ir ya previendo la compra de los viales suficientes para la población de riesgo, la población que tiene que ser vacunada de gripe común, estacional, a la espera de que llegue la vacuna frente al coronavirus. La segunda ley que pensamos que hay que reforzar de inmediato es la Ley General de Sanidad. En primer lugar, para garantizar la igualdad territorial en el acceso a las prestaciones, a los medicamentos, a los productos sanitarios y a la cartera básica de servicios. Tiene que haber igualdad en todo el territorio nacional, más cuando en estos meses puede que haya movilidad entre provincias y autonomías. En segundo lugar, pedimos que ya se prevea la asistencia sanitaria en los centros de mayores. Esos centros que suelen tener enfermeras, que suelen tener médicos, que ya tengan la dotación de personal suficiente, o si no, que se plantee un refuerzo por parte de las administraciones competentes. En tercer lugar, planteamos una potenciación de la atención primaria y, en especial, de los centros de salud, como primera barrera frente al virus y en un diagnóstico eficaz, cercano y temprano. En cuarto lugar, pedimos la colaboración efectiva de la red de oficinas de farmacia, que lo han hecho ya de facto con un coste y un esfuerzo por parte de sus profesionales, pero tienen que estar protegidos y tienen que estar conectados con la red sanitaria. Y, por último, una coordinación y cooperación entre centros sanitarios de diferentes comunidades autónomas y entre la sanidad pública, la sanidad concertada y la sanidad privada. Vamos a ver si hacemos ahora, fuera de hipocresías de esos ministros que luego se van a curar a clínicas privadas, que nos parece muy bien, a ver si hacemos ahora una aproximación global a todo el sistema para que haya recursos suficientes, para que no falten camas, para que no falten UCIs, independientemente de qué centro sea, siempre y cuando, evidentemente, la atención sea gratuita, universal, de la máxima calidad y con la máxima rapidez. Y luego, ya muy por encima, creo que pensamos que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud
sobre todo en lo que tiene que ver con el Consejo Interterritorial, y si finalmente se aprueba la Agencia Nacional que se ha planteado en la Comisión de Reconstrucción, pues se tiene que hacer una profundización de esta legislación. Tiene que haber también en la Ley de Contratos del sector público un refuerzo para el personal y una garantía de la financiación suficiente para este personal. En la Ley de Investigación Biomédica también queremos que haya un impulso. No queremos volver a ver un Gobierno que dice que tiene que comprar test fallidos en mercados internacionales, pagando comisiones, y aún no se sabe por qué, a proveedores muy cercanos a su propio partido, y que él diga que esto es porque no hay en España. Y, sin embargo, luego visitamos un laboratorio y nos dicen a Sebio que hay 1,5 millones de test semanalmente fabricados en España que están saliendo a la exportación. Bueno, pues para que no pase esto, y lo digo en positivo, vamos a impulsar esta Ley de Investigación Biomédica y también la Ley de Garantía y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios y la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Todos estos epígrafes llevan aparejados bastantes puntos, pero no me quiero ya alargar después de ya 20 minutos de exposición. Pero sí que quiero acabar con la reflexión con la que empezaba, y es el Partido Popular sabe cómo enfrentarse a estas pandemias, porque ya lo hemos hecho, y porque en esta sala hay personas que lo están haciendo, como los consejeros, hay personas que lo han hecho, como las ministras, los secretarios de Estado, los consejeros, incluso pues hay médicos en ejercicio que ocupan responsabilidades ahora parlamentarias que siguen a la investigación y a la atención. Sabemos de lo que hablamos, queremos ser útiles, pero que no nos pidan que la utilidad sea callarnos ante lo que se hace mal. A nosotros nos pagan para mejorar la vida de los españoles, y lo principal para mejorar la vida de los españoles es preservar su salud. Y ahora mismo la salud de muchos españoles está en riesgo, y ahora mismo la tranquilidad de muchos españoles se ha estrellado contra los rebrotes. Nosotros queremos que los españoles que pagan impuestos, que todos nuestros compatriotas puedan dormir tranquilos, que quien pueda se vaya de vacaciones, que quien quiera se reúna con sus padres y con sus abuelos, que quien quiera esté con sus hijos sin temor a que jueguen en el parque con otros niños. Demasiado hemos sufrido en España como para tener que enfrentar una oleada de rebrotes, ya 208 focos nuevos de contagios, con un Gobierno que vuelve a estar desbordado o pasivo ante lo que está pasando. Hay plan B, hay plan alternativo al cierre económico ruinoso de todo un país, al confinamiento que ha causado estragos en salud mental, en salud física y en economía en todos los hogares españoles. Pero ese plan B alternativo cuenta con el factor tiempo. Se tiene que asumir ya. Por tanto, yo pido más humildad, menos autobombo, menos pasillos de aplausos, menos propaganda, menos portadas de periódicos, menos ruedas de prensa televisadas, menos decir que el Gobierno lo ha hecho todo bien, porque 45.000 muertos no es hacerlo todo bien, porque 4 millones de españoles en ERTE no es hacerlo todo bien, y porque creo que hay que tener la humildad para apoyarse en quien sabe, para remar todos juntos y evitar que la pandemia vuelva a afectar muy negativamente a nuestro país. El PP va a seguir tendiendo esa mano a la colaboración, a la legislación, a la toma de medidas. Así lo van a decir los presidentes autonómicos en la conferencia de presidentes de esta semana. Ellos también son los que reclamaban estas medidas jurídicas, sanitarias, sociales, turísticas y económicas para poder afrontar mejor sus competencias y su labor al servicio de sus vecinos. Y por eso nosotros, una vez más, nos anticipamos al Gobierno para plantear lo que pensamos que ha funcionado aquí, cuando nos ha tocado gobernar, que está funcionando en los países, que lo han hecho mucho mejor que el Gobierno de España, y, sobre todo, lo que preserve la salud, la vida y la prosperidad de España.